Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van pasando su sábado? Les deseo un feliz día. Espero que el Señor esté con ustedes en este momento. Y en esta oportunidad tengo la oportunidad de compartir con ustedes un breve mensaje, una reflexión. Hoy vamos a estudiar la Biblia y vamos a enfocarnos en un aspecto de nuestra relación con Dios, que es el servicio a los demás. Así que antes de comenzar mismo el estudio de la palabra, quiero invitarte a que podamos hacer una oración. Así que donde estés, inclina tu rostro y vamos a orar. Querido Dios, gracias por la oportunidad de estar en este día juntos a través de la tecnología y queremos estudiar la Biblia, queremos entender lo que tú quieres decirnos en este día y queremos que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones, que puedas usar este mensaje para impulsarnos a salir adelante, a salir a ayudar a los demás que están tan necesitados. Bendícenos en este día y hemos venido a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el título del sermón es Hazlo por Él. Muy sugerente en temas de servicio. Y comenzando vamos a sacar tres ideas generales de algunos textos, de algunos versículos, y vamos a conversar un ratito sobre algunas ideas importantes a la hora de extender una mano hacia otra persona. Bueno, hace algún tiempo escuché que la vida solo tiene sentido cuando vivimos para servirla, cuando vivimos para ayudar a otros, que agua que no corre se estanca y queda en mal estado. Y en la Biblia, la expresión empleada para referirse a servicio es diaconía. Surgió con la necesidad de expresar la idea de alguien que se esfuerza en beneficio de otros. Por eso en nuestra iglesia tenemos, por ejemplo, los diáconos. Los diáconos son las personas que sirven. Entonces el ministerio del diaconado se estableció en el Nuevo Testamento con el objetivo de una persona que sirve no solamente en el ámbito físico, sino en todo ámbito. Al comienzo el diácono visitaba, oraba, hacía la tarea prácticamente del pastor. Imagínense, entonces la palabra diaconía simbolizaba eso, servicio. Jesús en algunas partes de la Biblia, él dijo que también el servicio es como ser una luz, como brillar en la oscuridad, brillar en la oscuridad de alguna persona. Y nuestros actos de servicio terminan siendo para los demás como una luz. ¿Vieron cuando uno está por ahí perdido de noche en algún lugar que, por ejemplo, uno va para el campo, se pierde? ¿Qué intenta buscar? Algún lugar alto para así ver realmente el rumbo. Bueno, Jesús dijo que el cristiano tiene que ser una luz en lo alto, que ayuda a otros a encontrar el camino. Y los actos de servicio corresponden también a ese llamado. Así que vamos a adentrarnos entonces en nuestros tres textos para estudiar la palabra de Dios. Primera enseñanza que vamos a tener en esta mañana es servir es un privilegio. Servir es la oportunidad que nos da el cielo de ser parte del milagro en la vida de alguna persona. Y si tenés tu Biblia, te invito a que busques ahí en Marcos 6, 30 al 45. Nosotros no vamos a leer todos los versículos porque va a quedar de tarea para después examinar algunas ideas que tienen estos versículos. Si nosotros miramos el subtítulo, nos daremos cuenta que esta es una historia muy conocida. Es una de las historias que más se utiliza para contar a los niños, y es la alimentación de los 5.000. En esta oportunidad vemos que una multitud avasalló a Jesús, y para la nochecita, para recordarlo, para la nochecita esa gente estaba con hambre. Habían venido por una necesidad. ¿De qué tipo? Una necesidad espiritual. Habían venido a la presencia de Dios, ¿para qué? Para que Jesús les enseñara. Pero aparte de enseñarles,
Y aparte de ser alimentados con ese alimento espiritual, sintieron hambre. Dice los textos, después si puedes buscarlo, que la gente estaba con hambre, pero que se mantenía en la presencia del Señor. Y entonces, ¿qué sucedió? Jesús llama a sus discípulos y sucede una situación interesante. Empieza a preguntarles, ¿cómo hacemos para alimentar a toda esta gente? A ver, saca presupuesto a uno de los discípulos. El discípulo dice, mira, si ahorramos tanto, no le podríamos dar de comer inclusive a todos. ¿Qué hacemos entonces? Y por ahí se acerca a un discípulo y dice, mira, acá tengo a un niño que tiene unos pescaditos y unos panecillos. Entonces Jesús le dice, a ver, vení. Ahí nos podemos leer un poquito en el versículo 38 del capítulo 6. Les dijo él, ¿cuántos panes tenéis? Hablando a Jesús. Id a ver. Y después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 peces. Y él les dio instrucciones para que todos se acomodaran por grupos sobre la verde hierba, y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó los panes y los peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos. ¿Para qué? Para que los fueran sirviendo. Versículo más atrás, Jesús dijo, dadles ustedes de comer. Probó a sus discípulos dándole una orden casi imposible de cumplir. Imposible si estaban solos, pero posible estando con Jesús. Y entonces ese Jesús les dice, miren, yo voy a hacer el milagro, pero me gustaría que ustedes sean las manos que compartan ese pan. A menudo llegamos a pensar que somos nosotros los que originamos el milagro, que somos nosotros los que sostenemos con nuestros esfuerzos la obra del Señor, que somos nosotros los que hacemos que realmente ocurran las cosas, que la iglesia avanza porque nuestros esfuerzos son esfuerzos decididos. En esta historia vemos que el milagro lo hizo Jesús. El milagro siempre lo hace el Señor. Nosotros somos parte del milagro cuando tomamos de esas bendiciones y las compartimos con los demás. Fíjate lo que dice Elena de White. Voy a leerte una cita. Dice así: Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento con el fin de aliviar a aquellos que perecían por más necesidad que él. Y mientras aliviaba sus sufrimientos, asociaba con sus actos de misericordia las verdades que enseñaba, y así quedaban guardadas en la memoria. Qué interesante, Jesús mismo diciendo, yo quiero que las otras personas estén bien, anteponiendo lo suyo a lo de lo demás, diciendo, mira, lo de lo demás es más importante que lo mío. Primera enseñanza de esta mañana, somos las manos, somos parte del milagro. Somos parte del milagro que hace el cielo para la salvación de una persona, pero también para el sostener a una persona que está pasando por necesidad. Segunda idea, vamos a buscar entonces en Santiago. Acompáñame a buscar Santiago, si tenés tu Biblia. Es bueno que la Biblia nunca guarde polvo en su tapa, sino que siempre esté bien limpita, esté bien acomodada, y quién sabe si el Señor no nos pone una persona adelante para que le compartamos. ¿Encontraste Santiago? Vamos a ir entonces a Santiago 2, 14 al 17. Y la enseñanza de estos versículos será la siguiente: el servicio no se exime con palabras de aliento. Este puede ser la respuesta a la oración de algún necesitado. En otras palabras, si nosotros vemos a alguien necesitado y le decimos alguna palabra de aliento,
estas palabras no cubren la necesidad de la persona. Vamos a leer entonces qué dice estos versículos. Dice así: hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Estamos leyendo el capítulo 2, versículo 14. Y si su hermano, versículo 15, o una hermana están desnudos, prestemos atención a esta palabra, desnudos, o tienen necesidad de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Qué interesante este versículo. Cuando lo leí hace un tiempo, me pareció curioso, porque el apóstol de Santiago está relacionando la fe con el servicio. Está diciendo que parte de fortalecer la fe, parte de crecer en la experiencia cristiana, es el servir. Pero que este crecimiento, este fortalecimiento de nuestra fe, no se va a dar si nosotros solamente empleamos palabras. El apóstol recuerda a los que leerán su carta que el ayudar a otro es parte vital de la experiencia cristiana, que no es suficiente con desear buena suerte o quizás con un ojalá que le vaya mejor. Por ejemplo, ¿no han encontrado quizás alguna persona que está buscando trabajo? Y uno puede decir, ojalá que encuentres trabajo, ojalá que te vaya bien, ojalá que puedas encontrar el alimento que necesitan tus hijos. Pero muchas veces esas palabras no satisfacen la necesidad real que tiene esa persona. No satisfacen. Ahora, si notamos algo importante, los aspectos en los cuales la gente desea ánimos, en esta sección, este versículo, corresponden a necesidades cotidianas. Por ejemplo, calentados y hartados. Y luego vemos que especifica cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué está hablando el apóstol entonces? De ayuda en cuestiones prácticas. Elena de White tiene algo que decir con respecto a esto. Fíjate lo que dice. Los seguidores de Cristo han de trabajar como Él obró. Hemos de alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y consolar a los dolientes y afligidos. Fíjate esta parte. Hemos de ministrar a los que desesperan e inspirar esperanza a quienes, a los descorazonados. En nuestra familia sucedió una vez algo impactante. Nosotros somos una familia de 6 personas, mi padre, mi madre y 4 hermanos. Yo soy el más chico, así que después de mí viene mi otro hermano, Facundo, Santiago, el más grande, y Fer, que es la mayor. Y cuando yo era pequeño, mi hermano estaba en el liceo, mi hermana también, pasamos hambre. Teníamos lo justo y necesario. Fíjense, los que son padres entenderán la situación. 4 hijos, 2 adolescentes y 2 niños, lo que pueden llegar a comer. Y resulta que en una oportunidad estamos pasando por necesidad y llega el pastor. Nosotros teníamos solamente en la alacena un paquete de arroz, solo eso. Y llega el pastor a hacer una visita, lee unos versículos con mis padres que justo estaban, nos pregunta cómo estábamos, y de rojo el pastor nota que en la alacena solamente había un paquetito de arroz blanco. Ese hombre de Dios oró con nosotros, nos compartió la palabra, nos compartió esperanza, pero hizo algo más. Él salió de nuestra casa en su auto, se fue hasta el almacén más cercano y compró una canasta, compró varias cosas y nos las trajo.
Nos trajo esa canastita armada con algunos fideos, algunos garbanzos. Y todavía recuerdo cuando mi madre cuenta la historia, que ella se emociona. Y ella dice, las palabras de ese pastor, cuando nos hablaba a nosotros acerca de la esperanza, de que todo iba a estar bien, no hubieran tenido sentido si él no nos hubiese ayudado. Porque al final el saciar el estómago es parte de la misión que nos compete. Las palabras de aliento no nos eximen del servicio a los demás. Todo lo contrario, son parte de ese servicio. Vamos bien, ahora vamos a nuestra tercera enseñanza. Así que vamos a ir a Mateo 25:31. Así que quiero que tomes tu Biblia, que puedas ir a esta parte. Y este último tramo simplemente vamos a mencionar porque creo que todos conocemos esta escena. Lo llamamos el juicio a las naciones. Lo tenemos muy asimilado porque es una escena muy gráfica. Y la frase que puede quedarnos con la enseñanza: cuando servimos a otros, estamos haciéndolo a Jesús mismo. Como venimos reflexionando en los anteriores puntos, el servicio tiene que ver totalmente con una manifestación del amor de Dios en nuestros corazones. Él es quien pone en nuestra vida el anhelo de servir y el que va quitando esa suerte de indiferencia que todos traemos dentro. Jesús en estos versículos ilustró que en el día del juicio iban a haber dos grupos. Los conocemos. Eso está a partir de Mateo 25, versículo 31 al 45, especialmente versículo 35 al 40, el primer grupo, y de 42 al 46. Entonces Jesús dice que un grupo de personas en el juicio van a venir delante de Jesús y le van a decir al Señor, Padre, estamos acá, hemos venido a tu presencia. Vamos a leerlo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces ese grupo de personas, ¿qué le va a decir? Porque tuve hambre, dice Jesús, y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, y enfermo me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, los justos, ¿qué le van a decir? ¿Qué le van a decir a estas personas? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Versículo 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Y qué le va a responder Dios en ese momento? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ese grupo, sin saber, estaba ayudando a Jesús cuando ayudaba a los demás. ¿Y la recompensa cuál fue? Venid, recibid este reino, se lo preparé para ustedes. Y después tenemos otro grupo, que van a ser los que estarán a su izquierda. ¿Qué va a pasar con ese grupo? Todo lo contrario a los demás. Fueron indiferentes. Cuando pasó alguna persona, ellos quizás desearon buenas palabras. Quizás le desearon a esa persona que estaba en necesidad que Dios te bendiga, que Dios te ayude, ojalá encuentres todo. Pero no hicieron nada. Y entonces Jesús les va a decir, mira, porque tuve hambre y no me ayudasteis. Estuve desnudo y no vinisteis a abrigarme. Estuve en la cárcel y no me visitasteis. Qué importante. Y con esto Jesús nos estaba enseñando que tenemos que hacer obras buenas para sumar puntitos y que en el día final los ángeles nos den palmadas en el hombro. Pero sencillamente está diciendo,
Amar a Dios va a ser reflejado por nuestros actos de bondad. Ayudamos a otros porque Jesús nos ayudó primero. Damos el pan a otros porque Él ya sació nuestros estómagos. Abrigamos la piel del otro porque la nuestra fue cubierta por Él, por su justicia también. Por ahí dicen que amar se escribe con actos de bondad y se brinda con una genuinidad práctica traducida en servicio. Y para terminar nuestra tercera sección de este mensaje, hay una historia que cuenta que Eduardo Markham, él escribía poemas. Entonces en uno de sus poemas él detalló esta reflexión. Dice que un zapatero le dijo al Señor una mañana: mira, quiero verte, quiero que me visites, quiero que en este día vengas hasta mi taller. Y entonces ese zapatero empezó a trabajar como siempre, y dice que mientras estaba trabajando apareció una mujer que se le había dañado uno de sus calzados, pero que no tenía dinero. Entonces él agarró y le dijo: señora, tranquila, yo se lo hago. Entonces vino la señora con su calzado roto y él le ayudó y se lo remendó. La señora se fue y el hombre miraba por la ventana a ver si Jesús venía, si Dios lo iba a visitar. Y en eso pasa un niño que se había perdido, que no encontraba a sus papás. Y entonces este hombre dijo: bueno, voy a cerrar mi taller y voy a ayudar a este niño a encontrar a su papá. Así que fue y buscó a sus padres, lo encontró. Y así ciertas personas pasaron por su taller. Pasó una abuelita que necesitaba ayuda con su carga y él dejó sus actividades y la ayudó también. Llegó la noche, la tardecita, y este hombre, sentado en su taller, tuvo una impresión, tuvo una idea en su mente. Algo que le dijo: Jesús estuvo en tu taller. Jesús estuvo en esa mujer que había sido dañada en su ropa. Jesús estuvo en ese niño que estaba perdido. Jesús estuvo en esa abuelita a la cual ayudaste. Entonces ese hombre entendió que cuando ayudaba a los demás, estaba ayudando a Jesús. Tenemos en nuestra vida la oportunidad de ser testigos de milagros, instrumentos en las manos de Dios. Y para finalizar, para recapitular, algunas conclusiones que podemos tener. La primera es que como iglesia tenemos grandes proyectos en marcha, como ADRA, ASA, Más Amor en Navidad. Todos son proyectos que marcan una notable diferencia en la vida de otros. Miles son beneficiados con la ayuda humanitaria que tienen esas instituciones, esas organizaciones. ¿Por qué no podríamos nosotros, como iglesia, como familia, apoyar a esas instituciones, ya sea monetariamente o con un esfuerzo decidido con nuestro voluntariado? También podemos preguntarnos y reflexionar que más allá de la tarea que realizan estos diferentes ministerios, tenemos a diario encuentros con personas que pasan por esas dificultades, que pasan necesidad. ¿Y por qué no abrir nuestros ojos para ir al encuentro de esas personas y ayudarlas y satisfacer esa necesidad que tienen? Recordemos entonces esta mañana: servir es la oportunidad que nos da el cielo para ser parte del milagro. Que las palabras de aliento no nos eximen del servicio, porque estas pueden ser la respuesta que la persona esté necesitando. Este acto de servicio puede ser esa respuesta. Y tercero, que cuando servimos estamos haciéndolo a Jesús mismo. No podemos
ver el alcance que tienen nuestros actos ni nuestras palabras. Pero sí podemos confiar que ese Dios que nos ama, ese Dios que cree en nosotros, puso la oportunidad de poder ser luces en este mundo de tinieblas. Que Dios te pueda bendecir en este día y que puedas tomar la decisión de entregarle tu servicio al Señor, pero que también puedas ayudar a otras personas en lo que ellas estén pasando. Que Dios te bendiga y ha sido un gusto compartir con vos.